Saludos y muy agradecido a Eduard Ariza que pueda estar en un conversatorio. En principio es basado en un bonito tuit alegre y divertido que pude ver en la noche de las elecciones andaluzas y que voy a leer, que es sencillo. El PP llega a los 58 escaños, lo cual era posible, el resultado de las elecciones andaluzas, pero a continuación, dejando de lado ya Andalucía al de 15 segundos, dice que se cojan los machos Cataluña y el País Vasco, porque ahora sí que va a cambiar este país. Demasiado tiempo han vivido del estancamiento al que la izquierda ha condenado al sur. Pero bueno, ya entraremos en eso de primeras. Seguramente el ilustre jurista Eduard Ariza, que me acompaña, seguramente prefiera presentarse por él mismo. Hola. Bueno, yo sí, yo estudié Derecho, estoy haciendo mi doctorado en la rama de Derecho Público Internacional, pero ya sabes que yo sobre todo soy profe. Me dedico ahora mismo a dar clases en la FP, es verdad que hago tareas, asesoría, mediación, que me mantienen un poco vinculado al mundo jurídico. La parte académica universitaria también está ahí, pero que sobre todo soy profe. Y en todo caso, gracias por invitarme. Un placer, encantado de tener siempre amigos aquí en los conversatorios. Entonces, bueno, tú me decías lo de, me invitaste al tuit, supongo porque yo soy catalán y tú eres vasco, o quizás... Bueno, eso también O, ayuda a la hora de entender una relación con el Estado de manera siempre en positivo, como el mensaje de este muchacho que curiosamente es el jefe de opinión del Español, un medio digital apadrinado por Pedro J. Ramírez. El mensaje del tuit, la captura que te envié. Es curioso porque yo a veces... no sabía que era un periodista, Sí, o sea, pensé que era un tuit random que habías cogido, no, no sabía que era no, es el jefe de opinión del Español. Ah, vale, bueno, bien, vale, Por vale, eso está tiene bien. cierta relevancia el amor que implica. Yo Ujú. suelo establecer una comparación con la idea de los conjuntos a nivel comunidad. Es como una gran cavidad bajo tierra a la que evidentemente desembocan grandes caminos que pueden ser más cortos, más largos, con estalactitas, estalagmitas, pero hay una zona central que es esa gran cueva debajo de la tierra a la que todo el mundo acaba por llegar. Eso sería el espacio de convivencia que podemos tener algunos en común. Y esos serían los lugares comunes que compartimos. Evidentemente no vamos a compartir todo al 100% porque se basa en circunstancias de los humanos individuales y colectivos. Las colectividades se basan en derechos individuales y colectivos. Pero pareciera que se están achicando esos elementos comunes para que la confrontación abarque más espacios. Y eso es preocupante, creo yo. Bueno, en general yo creo que entra un poco dentro del proceso de polarización que hay ahora mismo y que además lo que a mí me resulta más sorprendente, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos en FP que no son precisamente de familias acaudaladas, pero que simpatizan con Vox, ¿vale? Y es interesante escucharlos porque cuando escuchas a lo que sería votantes de base de Vox y luego de formaciones a la izquierda, ves que realmente están de acuerdo en muchísimas cosas y que muchas veces la polarización es más estética o más de esto que otra cosa, pero bueno, es muy pasional. La gente saca mucha rabia por ahí y busca enemigos, yo creo que a veces también enemigos imaginarios, como en el caso de la idea de los catalanes y los vascos. Eh,
Yo la última década me ha tocado vivir el procés. Yo, como sabes, no soy independentista y la verdad, a ver, no me gusta decir que todo ha sido como un engañabobos, porque un poco da la sensación de llamar tontos a todas las personas que han apoyado el procés, pero digamos que de alguna manera yo personalmente, por los motivos que fueran, nunca me lo creí que aquello fuera en serio. Y lo que sí que ves es un poco cómo las dos corrientes se retroalimentan en ese sentido. El nacionalismo catalán, yo te diría que es un poco diferente al vasco en ese sentido. O sea, hay una parte de nacionalismo catalán que está contenta teniendo algún tipo de conflicto con la España central. En cambio, el País Vasco parece que está más acomodado a su status quo actual. Y mientras eso no se toque, no le importa. O sea, se adapta con más facilidad al diálogo con quien quiera que sea interlocutor en el Estado. En todo caso, a ver, esto son impresiones mías que no tienen por qué tener más valor que el de cualquier otro. Yo, lo que sí me interesaría saber un poco es cuando se habla de, bueno, los catalanes y los vascos se van a enterar o en un sentido más general vamos a recentralizar el Estado. A ver, a nivel jurídico constitucional eso es muy complicado de hacer. O sea, ¿se podrían suprimir las autonomías todas incluidas? Teóricamente sí. Tendrías que reformar el artículo 2 de la Constitución y entonces, bueno, esto exige básicamente unas mayorías cualificadas de 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. Entonces habría que ir a elecciones anticipadas y el nuevo Congreso y el nuevo Senado tendrían que ratificarlo otra vez por mayoría cualificada. Y luego además tendrías que hacer un referéndum que se tendría que aprobar por mayoría de síes de los votantes. Para entendernos, es más o menos igual de difícil suprimir autonomías que reformar la Constitución, hablo a nivel de procedimiento, para abolir la corona o para recoger el derecho a una hipotética autodeterminación de los territorios. En el caso vasco, los derechos forales de las 3 provincias se aguantan por una disposición, la disposición adicional cuarta. No, 4. Perdón. 4 territorios forales. Perdón. Sí, exacto, perdona. Estaba pensando solo en el País Vasco ahora. Sí, los 4 territorios forales, las 4 provincias, esos derechos se sostienen en virtud de una disposición adicional de la Constitución, que es un artículo más a efectos prácticos. Dicho sea de paso, otra disposición adicional es la que aguanta el estatus tributario y económico particular de las Canarias. Esto que a veces lo que la gente más conoce es que en Canarias no hay IVA. Hay una cosa que se llama el IGI, que es una variante del IVA más barata para favorecer ese territorio. Estas disposiciones adicionales sí es verdad que las podría pagar solo el Congreso cualificado, sin pasar por el referéndum. Pero igualmente yo ya te digo, a día de hoy lo veo muy difícil. No veo como mínimo necesitarías al PSOE. Incluso aunque el resultado andaluz se replicara en España, necesitarías al PSOE para hacer esto. Y en un escenario menos radical, ¿se pueden recentralizar competencias? No es del todo sencillo. Una vez una competencia está cedida, recuperarla no es nada fácil por parte del Estado, y menos aún si la competencia se ha recogido en el Estatuto de Autonomía. Pensemos que los estatutos de autonomía, quitando esto que he dicho antes de casi ciencia ficción, de nos cargamos todas las autonomías por vía de reforma agravada de la Constitución, solo se pueden reformar a iniciativa del propio Parlamento autonómico. Es decir, tendrían que ser el Parlamento catalán,
el Parlamento Vasco de Vitoria, la Asamblea Foral de Navarra o de Aragón, de Madrid, me da igual, el que dijera quiero tener menos competencias. Si esto no ocurre, el Congreso y el Senado no pueden autónomamente, parece que la palabra la uso ahora con un poco de sorna, no pueden, digamos, por su cuenta y riesgo, quitarle competencias a las autonomías. Digo todo esto porque en general este discurso antivasco, anticatalán, antidescentralización en general a mí me parece pues una modalidad de populismo en el sentido más característico de la palabra, que es todos los problemas que ahora mismo tiene el país derivarían de que el Estado está descentralizado. Yo sinceramente soy el primero que tiene críticas a cómo se ha hecho la descentralización del Estado. No me gusta que descentralizado sea sinónimo de descoordinado. O sea, pues mira, por meter un poco el dedo en la llaga, el condado de Treviño. No acabo de entender, al margen de que pertenezca a una autonomía a otra, no tengo ni idea de qué opina la gente de Treviño, de a dónde querría pertenecer, pero que una persona de Treviño, para según qué cuestiones médicas, no pueda ir ni a La Rioja ni al País Vasco, sino que la seguridad social la tenga, me parece que es Palencia, la que les queda más cerca de Segovia. Burgos. Sí. Bueno, pues cosas de estas no puedo entender que haya, me parece que eran 11 calendarios de vacunación diferentes. Hay cosas que me parece que descentralizar y no debería ser sinónimo de ir descoordinados. Ahora bien, si la solución a eso es una receta mágica de vamos a recentralizarlo todo, eso es venderle humo a un determinado espectro de la población que, por los motivos que sea, ahora me imagino que querrás que entremos en eso, compra ese discurso, le gusta, le va bien, le gustaría vivir en un estado centralizado o más centralizado, pero que en mi opinión es eso, o sea, es algo que no se va a poder llevar a la práctica, por más que se anuncia bombo y platillo. Sí, es precisamente interesante porque estos discursos son muy emocionales, cuando la política debería tener más componente de racionalidad, de probar las cosas, de lo que dices luego se convierta en programa electoral primero de gobierno o de oposición, porque también se puede hacer política desde la oposición y conseguir incluso objetivos políticos y tangibles, porque tú siendo un grupo de oposición pues debes negociar con el gobierno para la instalación de X cosa o para la implementación de tal o cual norma. Por lo tanto, hay que tener una visión de lo político un poco más complementaria y trascendente de las simplezas que parece que quieren imponerse. Porque estamos en el año 2022 y en este año ha habido elecciones en Andalucía, pero también en Castilla y León, o León y Castilla, donde los leoneses también están un poco cabreaditos con esto de formar parte de una comunidad de la que no quisieron y les incluyeron. Has citado antes Segovia, Segovia también lo intentó, una autonomía provincial que la caparon de aquella manera. Pues el señor Gallardo, que actualmente es vicepresidente de la Junta de Castilla y León, dijo en la campaña que se preparen Cantabria y La Rioja, pero no los llamó así, les llamó la provincia de Santander y la provincia de Logroño, cosa que no es desde hace más de 40 años. ¿Lo hacía para qué? Para enardecer a los castellanos y para cabrear a los cántabros y riojanos. ¿Qué respeto es ese que habla de los leoneses que lo que quieren es tener una autonomía propia comparándoles con el proceso y llamándoles separatistas? Pero si no quieren dejar de ser españoles, lo único que quieren es tener una autonomía propia distinta de Castilla. Pero hasta ese punto se llega la evanescencia de lo emocional. Por eso, tratar de poner encima de la mesa cosas como esta, de que se preparen. Cuando tengamos mayoría absoluta se van a preparar, porque vamos a ir a por ellos. Hombre, eso no genera ningún tipo de convivencia. No,
Además, con sinceridad te confieso que no había oído muchas perlas del señor Gallardo, pero lo de la provincia de Santander y la provincia de La Rioja lo desconocía. También lo usa Abascal. A ver, además hay que tener en cuenta una cosa, los antiguos territorios, antes de que se montara el mapa de las autonomías, en muchos casos respondían a un catálogo arbitrario. Me explico, o sea, por ejemplo, estaba León y Castilla la Vieja, que agrupaba La Rioja y Santander, y Cantabria, sin que eso tuviera mucho sentido, más allá de que, no sé, de que igual en el mapa quedaba bonito. O tenías la Alta y la Baja Andalucía, y eso tampoco respondía muchas veces a un sentimiento de que unos andaluces se sintieran los altos y otros los bajos, eran cosas más hechas sobre el mapa. A partir de ahí, en fin, realmente convivencia no genera mucho. Claro, a este nivel yo también creo que el movimiento más centralista tiene una contradicción, que es la idea de, bueno, te presentas a unas elecciones autonómicas, tú que quieres, chito, que es perfectamente legítimo quererlo, pero que quieres un modelo vendernos de República Francesa puro, que todo esté en Madrid. Ya empezando por ahí es contradictorio. Claro, una cosa que a mí me llama la atención a la que dices esto y que me gustaría ver o oír si es algo, es cuando el año que viene, dentro de unos 8 meses, haya campaña electoral en La Rioja y en Cantabria, ¿qué tipo de campaña electoral hará Vox? Y si irá el señor García Gallardo allí a decirle a los cántabros y a los riojanos que se preparen. Yo ya te digo, en el aspecto legal está clarísimo que si no hay unos grandes consensos para hacer este tipo de transformaciones, no es viable hacerlas. Luego, en general, cuando piensas en unidades de administración de tal que no son cómodas para una parte o para una parte de la población, pues las provincias que se consideran leonesas y no castellanas, o llevado al ámbito de la estatalidad, País Vasco, una parte de la población es independentista, aquí en Cataluña una parte de la población es independentista. Sí que es verdad que siempre se agradecería más bajar el tono e intentar buscar puntos de entendimiento. Lo que pasa es que yo pienso que para mucha gente que actualmente se dedica a la política, que son personas bastante mediocres, este discurso tan emocional es magnífico, es un lugar en el que se han acomodado a estar y que además objetivamente les está dando crédito. Entonces, en fin, no sé, yo por ejemplo, y por buscar, a mí una cosa que más o menos me gusta es el tema del Bierzo, la comarca del Bierzo. Sin ser tampoco un especialista, me parece que fue una fórmula de intentar buscar un estatus especial para una zona, para un territorio, una comarca, que aunque estaba integrada en León y tenía mucho de leonesa, también era pues una zona de habla gallega. Bueno, se creó la comarca del Bierzo, se le dio un estatus lingüístico especial dentro de Castilla y León y, en mi opinión, este tipo de puntos intermedios son las mejores soluciones. En un momento en que yo creo que nadie, siendo sensato, o sea, nadie con los pies en la tierra puede creer que podrá quedarse el 100% de lo que quiere. Sí. Yo ya te digo, un poco es esa la sensación. Aquí en Cataluña, por ejemplo, Vox ha crecido mucho, pero porque en Cataluña un poco por lo mismo por lo que creció Ciudadanos en su momento. Es decir, son unos partidos que aún seguimos en la dinámica de soy independentista, no soy independentista, y que para mucha gente es ahora en este momento la papeleta más clara del no. Pero que si saliéramos de esta dinámica, que más o menos ya va quedando atrás,
es muy probable que el espacio electoral catalán se reconfigurara, y en ese sentido, pues por ejemplo, que un partido como Vox no se quedará mejor de lo... En Euskadi me parece que tienen un diputado en la Sí, Asamblea el que heredaron de UPyD. Bueno, El diputado que heredaron de UPyD, de Gorka Maneiro. no, entonces, claro, este discurso de pelear a los territorios tiene, de entrada, en mi opinión, es bastante peligroso. Y luego, además, tiene un punto de absurdo. O sea, por ejemplo, cuando se hacía boicot a los productos catalanes, muchas veces se decía, bueno, es que no estás perjudicando solo a los catalanes, porque igual algo que se fabrica o se manufactura en Cataluña, la materia prima es de otras partes de España. Concretamente, un ejemplo que era muy visual era todas las empresas, todos los productos tipo Casa Tarradellas, pero en general los productos alimenticios de aquí de Cataluña, muchas veces la materia prima venía de Extremadura, de Andalucía, con lo cual si hacías boicot al producto catalán, de rebote le estabas dando mamporrazos también, entre comillas, estabas perjudicando al final a otras regiones. Y otra cosa que sí que me preocupa es que esta tendencia de cuando en un territorio hay una sensibilidad política que no gusta o representantes de un territorio toman una decisión que no se comparte, inmediatamente aparece un trending topic en Twitter de bloqueemos este producto. Yo no sé si te acordarás, pero cuando el diputado de Teruel existe votó que sí a la investidura de Sánchez, inmediatamente empezó a aparecer en Twitter un bloqueemos los productos de Teruel, que yo además pensé, digo, ¿cuáles son exactamente los productos de Teruel? Madre mía, primero tendremos que descubrir cuáles son los que se fabrican en esa provincia. Y de entrada me parece una forma muy infantil, porque Teruel tiene Teruel tiene 4 diputados, 2 son del PP, uno es del PSOE y otro es de Teruel Existe. Sí, Tomás Guitarro. Entonces quiero decir, ya incluso si te pones así, ni siquiera son todos los diputados de Teruel. Bueno, es una persona que representa un grupo de votantes de la provincia, y la reacción que tienes, ¿por qué ha votado que sí a un candidato de investidura? No porque, yo qué sé, hayan proclamado la República Independiente de Teruel o algo así. Vamos a dejar de comprar productos a Teruel. Bueno, pues no sé, yo creo que esto que tú dices de la pasión y tal lleva aparejado también un cierto infantilismo. O sea, a mí, cuando de este tipo, me recuerdan muchas veces a una cosa que también le digo a mis alumnos cuando se enfadan así en plan adolescente, que digo, ahora mismo estás en modo me enfado y hasta que no me den la razón dejo de respirar y me ahogo. O sea, es que es eso, es un poco de no me gusta lo que se ha dicho en este territorio, no me gusta que en este territorio haya esta sensibilidad, y a partir de ahí decido castigar al territorio, y al mismo tiempo si a consecuencia de eso sufre un poco la parte de la unidad nacional o del espíritu patrio, como lo quieras llamar, tampoco es culpa mía. No sé, yo ya te digo. Luego hay otra cosa que a mí me preocupa más, que es el tema de cómo se está viendo de un tiempo a esta parte a las lenguas minoritarias del Estado. Sí, ahí precisamente voy a decir un par de cosas y voy a terminar ahí para que puedas enlazar después. Ciudadanos, precisamente, un partido que ahora parece que es family friendly, como ha salido derrotado en Andalucía, ahora en Castilla y León solamente está IGEA, en Madrid perdieron todos los diputados también. Habiendo tenido la vicepresidencia de Nacho Aguado en Madrid y de el señor Marín en Andalucía, pues Ciudadanos, cuando llega a Cantabria, dice que debe volver a Castilla. Evidentemente, con el tiempo, la evolución del pensamiento acabó por demostrar que eso era una estupidez y la gente no iba a votarles. Digo 2008, cuando Ciudadanos asomó la patita en Cantabria. Ciudadanos, cuando
intenta llegar a un acuerdo para las elecciones en Navarra, antes hablaba de eliminación de los fueros en Navarra, pero tenía que pactar con UPN. Y UPN le dijo, ¿quieres que te regalen unos diputados en el Parlamento Foral? Pues entonces me vas a tener que firmar aquí que reconoces los fueros y que reconoces el convenio. Ah, pues a sus órdenes. Lo cual es curioso porque el jefe de Ciudadanos en Navarra fue de cierre de la lista de San Sebastián a las municipales. Lo cual es curioso porque si fuera al revés, habría un pollo de la leche y sería trending topic. Oh, el PNV está destrozando la autonomía de Navarra. Vale. Pues lo que pasa con las autonomías y con las circunstancias, pareciera que el contenido que es real, basado en la sedimentación de un país que es plural, diverso, ¿eh? El Estado español, con diversas lenguas, diversos regímenes políticos, jurídicos, administrativos, que deberían enriquecer pluralmente, como sucede con Suiza, con Bélgica, con Canadá, un montón de países que se enorgullecen y lo reconocen en el ámbito jurídico político, pero por ejemplo, cuando en Asturias el asturiano quiere ser recogido oficialmente en el estatuto, ¿qué hace Vox? Poner vallas insultando al secretario general del Foro Asturias y organizándole una campaña personalizada por defender la oficialidad del asturiano, hasta el punto de y un poco mojo. poner en jaque su vida. Sí, claro, eso también va, esas cosas van añadidas. Por ejemplo, cuando en 2003 cogieron a el director de Guncaria en el proceso judicial, pues además de ser un proceso en el que hubo torturas, evidentemente también hubo un componente homófobo. ¿eh? Ciertamente. Esas cosas a veces van incluidas. Yo creo que hay un problema también muy importante que creo que no se arregla porque no interesa, que es el tema del desconocimiento. O sea, los derechos forales, para entendernos, de las 4 provincias vasco-navarras. Los derechos forales realmente, si te paras a pensarlo, no son ningún gran tipo de privilegio. Es decir, la idea es, el País Vasco y Navarra tienen sus propias haciendas, esto es, diseñan sus propios tributos y recaudan sus propios impuestos, paréntesis, dentro de un marco bastante homologado con el resto del Estado y, por supuesto, con las directivas europeas. Y a partir de ahí hay una cosa que es el cupo, que es lo que aportan al Estado para lo que serían los gastos comunes, fomento, defensa, etc. ¿Da algún tipo de ventaja este sistema o por qué no se podría hacer a todas las autonomías, no se podría extender a todas las autonomías? A ver, da una ventaja de liquidez en términos de tesorería, pero no es tampoco ningún privilegio ni significa que el País Vasco y Navarra paguen menos al Estado. Sí es verdad que si este sistema exactamente tal como está en Navarra y en las 3 provincias vascas se extendiera a todo el Estado, el que tendría entonces un problema de liquidez sería el Estado, y eso tampoco es deseable. Pero, por ejemplo, para que nos demos cuenta, Navarra durante los peores momentos de la crisis tuvo que pedir ayuda al fondo es que ahora no me acuerdo cómo se llamó, el fondo este que creó Montoro, que varias autonomías, Cataluña, Navarra, Valencia, pidieron ayuda. Y ojo, no lo digo como algo malo, pero que quiero decir que tampoco se piense que es que realmente esas 4 provincias se quedan todo lo que producen y no reparten nada. Al contrario, se aporta y no es ningún tipo de sistema milagroso que les libre de tener problemas. Y una cosa más para cerrar el tema el tema del desconocimiento. Yo siempre recordaré a Susana Díaz diciendo que hay que bajar el cupo vasco. Y claro, con cierta sorna el portavoz del PNV en el Congreso, que no sé si entonces era Erkoreka, dijo que quizás no lo había entendido muy bien, pero que a ellos ya les gustaba la idea de bajar el cupo. Claro, bajar el cupo significa que el País Vasco pagaría menos al conjunto del Estado. Esto te demuestra que una persona que además en aquel momento era presidenta autonómica y aspiraba a liderar el PSOE,
no parece que tuviera una idea muy clara de cómo funcionan los derechos forales, en este caso financieros, ni de qué son. Y, y es muy triste, porque además, insisto, yo creo que si hubiera un conocimiento más racional, no serían tan polémicos como son. Y no sé si querías decir algo de esto, pero sí Sí, que hay que otra cosa que también creo que... no, sí, que a fin de cuentas es un sistema en... Imaginemos una casa tipo 13 de Rue del Percebe o cualquier portal que haya en el Estado español. 17 pisos y una portería. Imaginemos que cada persona que vive en esas viviendas debe darle obligatoriamente el sueldo al portero y lo gestiona el portero. Y él es el que decide si hay que gastar en luz o no, si hay que reformar las alfombras o no, si hay que cambiar el frigorífico o no. Evidentemente, tú tienes mejor liquidez si el sueldo va directamente a esa vivienda y lo manejas tú. Tú sabrás si tienes que en ese mes cambiar el frigorífico o cambiar una alfombra o cambiar un mueble o comprar una televisión o ahorrar el dinero o lo que sea. Básicamente el concepto es ese. El País Vasco tiene capacidad para el dinero que se recauda poder gestionarlo aquí. Con el previo del dinero, con el cupo, evidentemente ha habido demasiadas maledicencias a la hora de conceptualizarlo. El ejemplo que suelo poner es que el 6,24 de todos los kilómetros de alta velocidad en España están pagados por los vascos. Y nosotros, que supuestamente el proyecto está establecido en el año 1988 y que hubo que esperar a 2005 para poder poner la primera traviesa, todavía no tenemos ningún kilómetro en funcionamiento. Y hemos pagado el 6,24 de todas las líneas existentes en España. Pero luego nos dicen que no somos generosos, que no aportamos un dinero, que no asumimos nada. Lo cual es curioso, porque también se podría decir cuando ha habido las elecciones en Andalucía, en una de estas tonterías llega a preguntarme, ¿pero qué pasa? ¿Estos españoles están diciendo a los andaluces que no pagan impuestos? Porque se han dicho unas cosas tan gruesas también con Andalucía, y eso es que estamos hablando de Andalucía, no de las elecciones al País Vasco o al Parlamento de Cataluña. Son cosas increíbles. Yo, y sin perder de vista el tema de las lenguas, que no quiero Sí. olvidarlo, está la parte también de mmm, precisamente las personas pues que como yo, que nos sentimos cómodas con la identidad española y que nos gustaría un producto de país más conjunto, yo tampoco me considero centralista en ese sentido, pero si lo fuera con más motivo, ¿no? Si eres español, te sientes como tal, es centralista, oye, igual estaría bien plantearse por qué cada vez más están apareciendo movimientos regionales. O sea, es que ya no hablo a nivel de comunidades autónomas. Ahora en Andalucía ha habido un partido que se llamaba Jaén Merece Más, que ha estado a esto de entrar en el Parlamento andaluz. En Extremadura está la plataforma esta que se llama La Milana Bonita, igual le cambian el nombre para las elecciones, igual no, a mí me encanta. Teruel, los diferentes grupos de la España vaciada, o sea, yo haría un pensamiento de que igual algo se está haciendo mal a efectos de cohesión territorial, de que hay mucha gente que se siente olvidada por el Estado e incluso por su propia administración territorial. Y me preocuparía más de eso que de entrar a discutir temas de banderas, de la parte de sentimiento. No digo que no sean importantes, pero me parece que no deberían ocupar la mayor parte del debate. Bueno, es que en principio no deberían de estar desconectados. En principio, el sentido que tiene, porque al fin y al cabo es tela, pero esa tela, porque evidentemente no puedes poner un símbolo por cada persona, eso sería horrible y sería incomprensible. Evidentemente debe aglutinar los sentimientos de unas mayorías. Y eso se hace con el himno, se hace con el escudo, se hace con la bandera, a la hora de establecer un vínculo a una comunidad para presentarse más o menos cohesionada al exterior. Pero evidentemente, como decían los infanzones humanos, una patria libre, pero de ciudadanos libres.
porque una patria sin ciudadanos no es nada. Y eso es lo que, por lo menos desde el nacionalismo vasco, que simboliza el PNV de tradición democristiana, ha tenido siempre encima de la mesa. Evidentemente no es nada la Ikurriña sin que haya ciudadanos que crean que el beneficio social que puede establecerse con proyectos de vidas personales y colectivos deba estar cubierto bajo esa bandera, no algo separado que pueda ponerse ahí encima de la mesa y rendirle honores un día al año. Las banderas deben de estar representando un proyecto colectivo. Por eso yo creo que las banderas deben de significar lo que esas personas quieran para sus vidas y para el futuro. Evidentemente, en Soria, en León, en Teruel, en Jaén y en otros sitios tienen problemas y los están exteriorizando, pero también utilizan símbolos para hacerse reconocer. Y eso, evidentemente, No, pero para mí, cuando hablaba del tema de las banderas, sobre todo hablaba desde el punto de vista chauvinista y de usar las banderas como idea de enfrentamiento, plantear un poco que los problemas de cohesión territorial en España vienen pues de esto, de que se ha permitido que haya de la Berrieguna, el 11 de septiembre, lo que tú quieras. O sea, de que un poco se ha sido demasiado benévolo con los territorios que tienen particularidades. Y yo creo que si ahora mismo miras el mapa del Estado, te das cuenta que, a ver, yo ya te digo, yo con el nacionalismo catalán tengo una relación de mucho amor-odio a veces. El tema de la catalanidad me la creo, otros temas menos. Pero quiero decirte, incluso si quitas ese elemento cultural, si realmente te preocupa tu Estado, yo empezaría a cambiar un poco el planteamiento, porque la cohesión territorial se te está fragmentando en territorios que no tienen estos elementos lingüísticos y culturales diferenciales, sino que realmente, ya te digo, yo creo que hay una gestión de recursos mala desde el punto de vista de que no hay un plan, por ejemplo, para repoblar los territorios deshabitados. Otra cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, que puede parecer una fricada, pero Baleares es el único territorio insular del Mediterráneo no estatal, o sea, Malta y Chipre, por razones evidentes no las cuento, que no tiene ningún tipo de trato especializado a nivel fiscal y tributario. Todas las demás islas, Córcega, Cerdeña, las islas del claso griego, Creta, Sicilia, tienen algún tipo de reconocimiento, efectos financieros de pues que esto es una isla y eso genera unos problemas. Aquí en España yo creo que realmente la pluralidad, no sé si es que no gusta o no se entiende, pero parece que no se entiende, a veces no hay una pareciera, distinción. a veces pareciera que el hecho autonómico es consecuencia de una derrota militar e impuesta por un agente extranjero, y que esos hechos autonómicos son un ente alienígena. Y luego también que diferente no significa desigual. Es decir, yo es lo que te digo, yo sinceramente creo que con los datos en la mano, en el caso concreto del cupo vasco y navarro y de los convenios, yo no veo un privilegio, desde luego no en el sentido abusivo de la palabra, no se me ocurre como... Se suele entender mal la palabra privilegio. Privilegio se entendía como ley privada, es decir, la ley de esta comunidad, que es distinta de la otra, de la de más allá. No que, a ver, un privilegio en el sentido más actual sería si unos ciudadanos del País Vasco tendrían un tipo de derecho que le enfrentaría a otros ciudadanos del mismo territorio. Eso sería un privilegio en términos de los que prohíbe la propia Constitución, porque en un artículo prohíbe los privilegios, con lo cual si fuera un privilegio, un derecho especial para el País Vasco y para Navarra, sería un hecho anticonstitucional.
y que evidentemente habría tenido que ser juzgado por prevaricación a todos los que han hecho encubrimiento durante estas décadas en un sistema tan diferencial. Pero a veces con el caso de Baleares pareciera que si se les da algún tipo de trato favorecedor, significa que eso lo van a utilizar para revolverse y volverse catalanes. Lo mismo que hacen con la película esta de Lightyear, porque como hay dos mujeres que se están besando, se van a convertir todas en unas Ah, polleras lesbianas y parece que si les das autonomía a los baleares, estos se van a convertir en catalanes, van a comer butifarra y se van a poner barretina. Hombre, pues, hombre, no. Van a hacer otra cosa, que es pero tener luego, por un... ejemplo, nadie parece tener un problema con la situación tributaria o fiscal de Madrid. Es una situación que de alguna forma sí genera unos privilegios no para el territorio, sino para las personas que quieran residir en él a efectos de pagar impuestos, sobre todo determinados tributos como es el de sucesiones. Y eso, en cambio, no es un agravio comparativo, al contrario, Madrid lo está haciendo muy bien. Por cierto, gente de economía de bastante diversidad de signo político, siempre no neoliberal, viene diciendo dentro de poco llegaremos a la España en roba en Madrid. O sea, si tú no cobras tributos en tu territorio y dependes completamente de la financiación estatal, llegará un momento en que no te podrás financiar. Es el discurso que de un tiempo a esta parte enarbola Ayuso. Pero sin entrar en eso último, te digo que, por ejemplo, ves esas diferencias se acogen sin mayores problemas, cuando desde mi punto de vista, por ejemplo, la situación del impuesto de sucesiones, del impuesto de patrimonio o del tramo del impuesto de sociedades en Madrid son bastante más gravosas de lo que puedan suponer pues eso, el concierto, lo que pueda suponer claro, cualquier reivindicación de una mayor inversión en un territorio, lo que tú comentabas antes por ejemplo, el AVE y la Y vasca, que sigue en un cajón. Bueno, yo también creo que en ese sentido esa supuesta objetividad de vamos a hacernos todos iguales no es del todo inocente, porque a veces hay diferencias que no le molestan a nadie si las hace según quién. No Sí, sé por si... ejemplo, es el Estatuto de Cataluña y de Andalucía, en el que había artículos que eran calcados, copiados en Andalucía del Estatuto catalán, y que fueron denunciados en el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional, y en el caso de Andalucía votaron el PP y el PSOE con comandita y aplaudiendo y entrando en vigor sin ningún problema, ciertamente. Y ahí está la dificultad, evidentemente, de, bueno, pues cuando un paso a nivel, un mero paso a nivel. Zorroza, un barrio de Bilbao, que es dependiente de CEPE, bueno, de Renfe, del ámbito de Adif. Parece que hay que negociar una y otra y otra y otra y otra vez para que el Estado se cumpla el acuerdo presupuestario de que ese paso a nivel se vaya a cubrir. Pero es que eso pasa también con la variante subferroviaria, que va a liberar de la playa de Vías de Santurci, que está en medio del pueblo, en la zona baja del pueblo, y que va a ser algo maravilloso para poder acercar el pueblo a la ría. Ha pasado con la entrada a las capitales de Vitoria y de Bilbao con la alta velocidad, que ha habido que negociar 27 veces algo que se suponía que ya estaba negociado. Es decir, que no hay un grado de fidelidad y cumplimiento a una serie de cosas. Pero luego, cuando llega a Madrid se ejecuta el doble del presupuesto que se había inicialmente planificado. Pero claro, si dices algo contra Madrid... Bueno, eso es lo que se conoce como el efecto capitalidad, porque Madrid no se beneficia solo de su presupuesto autonómico, sino que no te diré la mayor parte porque tampoco sería correcto, pero hay una buena parte, digamos del orden de un tercio del presupuesto estatal que no se mueve físicamente de Madrid. Claro, eso también es un beneficio, también es una situación diferencial, que sin embargo, repito, no molesta. Sí, sobre todo No, teniendo en cuenta que Franco,
quiso cambiar la capital y llegó a plantearse moverla a Sevilla. Eso lo desconocía por completo. Sí, ¿Cuándo y por qué? pensaron que Madrid, después de 3 años de resistencia y ser bastante rojilla, pues no estaba en buenas condiciones para soportar una estructura y ser segura y no la veían como afín al nuevo régimen a pesar de ser capital histórica del Estado. Y se plantearon eso a principios de los años 40, cambiar la capital, sobre todo porque había habido mucho bombardeo, había que reconstruir mucho y Sevilla parecía que estaba un poco más indemne y pensaron en trasladar la capital a Sevilla, cosa que no se ejecutó. Pero seguramente Madrid hoy sería muy diferente. Bueno, yo de Franco, así de anécdotas curiosas, siempre me acuerdo de cuando acaba la guerra, que aparece, no me acuerdo cómo se llama, uno de estos estafadores que le coló varias. Le coló que en Extremadura había oro, le coló que iban a ser capaces de liberarse del petróleo con combustible, El gasógeno. básicamente con biocombustible. ¿Qué? El gasógeno. Sí. Y luego me encanta una frase que le dijo de que para acabar con el hambre en España es hacer con bocadillos de carne de delfín, que nunca entenderé por qué carne de delfín a muchos niveles. Pero bueno, de todas formas, sin entrar en ese hilo del pasado franquista, quiero decir, yo sí que creo que sería bastante bueno que el nacionalismo español definiera un poco más sus cartas, o sea, qué es lo que las personas con esta sensibilidad política entienden que es compatible con España. Lo que tú decías antes, ¿las autonomías son españolas o son una cosa que nos ha caído del cielo? Porque yo, por ejemplo, también soy un poco escéptico del discurso este de que las autonomías fueron el café para todos. Sí, es verdad que hay muchos territorios que no tenían un arraigo autonómico fuerte. Eso es un hecho, sin ir más lejos. Madrid probablemente nunca se llegó a plantear la posibilidad de tener un gobierno territorial propio. Pero pensar que el autonomismo, el deseo de autogobierno se limitaba a Cataluña, País Vasco y Galicia, en mi opinión, es un error. O sea, por ejemplo, la Segunda República tenía en el proyecto, se esperaba que Aragón, Valencia y Andalucía pidieran también la autonomía en algún momento. Y en ese sentido yo creo que esta idea de que las autonomías son una especie de concesión que se ha hecho para que sobre todo vascos y catalanes se queden tranquilos y las estamos sufriendo todos, tampoco refleja de entrada, desde luego, no refleja el momento de lo que fue la transición y la opinión pública que había en ese momento. Y yo te diría que creo que tampoco a día de hoy la gente es tan antiautonomía como nos podamos pensar. Otro tema es lo que yo te digo, que creo que mucha gente pues querría mejorar cosas, querría que muchos trámites se simplificaran más, que la administración territorial fuera realmente más cercana a las personas del territorio. Para eso hubo una iniciativa. Para eso precisamente hubo una iniciativa que era muy interesante, pero que hoy su partido no la presentaría. Manuel Fraga Iribarne presentó una iniciativa de la administración única autonómica, que hubiera una única ventanilla y que fuera de la autonomía, olvidando a los delegados del gobierno, que entonces eran los gobernadores civiles, y toda esa administración y parafernalia territorializada que no le veía ningún sentido. Esto, si lo plantearía Revilla o incluso Urkullu, serían tachados de separatistas. Pero es una idea de comienzos de los años 90 de Manuel Fraga. No es ninguna locura. De hecho, por ejemplo, el modelo alemán, que se conoce como federalismo de acción, la federación tiene unas competencias muy amplias, ¿cierto? Pero la ejecución práctica recae siempre en los lenders. O sea, al final, sin exagerar, quitando el ejército, quitando los servicios diplomáticos y 4 cosas más, el trato administrativo con los ciudadanos y con las empresas queda en los territorios, tanto si son de competencia del lander, la materia, como si es de competencia del Estado. Por eso se le llama federalismo de ejecución.
el territorio ejecuta las leyes y las normas federales. No es ningún disparate lo de la ventanilla, lo proponga quien lo proponga. Sí, pero es eso, que hay cosas que hoy no se propondrían. Por ejemplo, en No, 2012, no, imposible. el 2012 Feijóo habló de que no entendería una España sin autonomía para vascos, catalanes y gallegos, pero para el resto que les dé morcilla. Lo cual, evidentemente, hombre, es una interpretación, pero las declaraciones iban en este sentido. No es muy, no es muy coherente porque ciertamente había proyectos en la Segunda República para Aragón, lo cual es curioso porque en plena guerra en la mitad que controlaba el espacio republicano, hubo una aplicación de una especie de un 155 por parte de las propias autoridades porque era un gobierno curioso, un gobierno anarquista. Los anarquistas ejecutando un gobierno autonómico en Aragón. Creo que el chiste se cuenta solo. Luego los asturianos, Asturias también tenía controlado solamente la mitad del territorio y proclamaron la independencia. No la proclamaron ni los catalanes ni los vascos, la proclamaron los asturianos. Belarmino Tomás, que al final acabó saliendo por submarino en el puerto del Musel, así de tapadillo. Pero antes había proclamado la independencia, incluso nombró a un ministro de Asuntos Exteriores de su gobierno. Sí, hay cosas interesantes. Cantabria también tuvo un proyecto de estatuto que se ejecutó durante el proceso con un gobierno interprovincial, porque a veces se entiende la provincia de Santander, pero hay algunos municipios que trascienden a Burgos y a Palencia, como por ejemplo la capital de la zona pasiega, que es Espinosa de los Monteros, que está en la provincia de Burgos, pero históricamente ha sido la capital de los valles pasiegos, o Aguilar de Campo. Pero bueno, hay ciertamente la reivindicación autonómica, por eso se habla de nacionalidades y regiones. Históricamente quien más ha propiciado la búsqueda de la autonomía han sido vascos, catalanes y gallegos, y luego han venido los andaluces también. Por eso hay la diferencia entre quienes han refrendado el estatuto por votación popular con las autonomías que no lo han hecho. Y yo creo que sí tendría ciertamente un punto de vista a la hora de, si usted quiere eliminar las autonomías, pues igual las 13 que no han sido votadas por la ciudadanía tendrán un tratamiento distinto de aquellos cuyo estatuto ha sido refrendado, y cualquier cambio en el estatuto deberá de específicamente tener un cambio en ese referéndum que deberían de convocarse, aunque también es cierto que cualquier convocatoria de referéndum, que creo que 50 diputados o 50 senadores pueden convocarlo, ¿no? Si hay un cambio constitucional. No, a ver, el referéndum como tal, o sea, el referéndum, es que esa parte de la Constitución está vieja y además un poco muerta. Cuando se abre el camino para la creación de las autonomías, Me refiero lo que se establece es... a cualquier reforma de la Constitución. Por ejemplo, sí. Cuando se reforma la Constitución, perdón, ahora no te estaba entendiendo. Estaba pensando en el artículo 150. En el caso de la reforma constitucional, si reformas unos aspectos muy concretos, el título preliminar, los derechos fundamentales y el título 2, el de la corona, tienes que hacer referéndum sí o sí. Si reformas cualquiera de las otras cosas, el referéndum es voluntario, si lo piden el 10% de los diputados o el 10% de los... espérate. Bueno, con eso, sí, con eso el 10%, es suficiente. El 10% de una cámara o de la otra. Con lo cual, evidentemente, si hubiera un cambio en la Constitución y hubiera una petición de referéndum, en cualquier caso, si una posición en un territorio sería específica, acabaría aflorando en el resultado de ese referéndum. Aunque fuera amalgamado, en vez de un referéndum específico en un territorio, al hacerlo en general, saldría... imagínate que quieren eliminar las autonomías. Evidentemente, vascos, catalanes, gallegos, andaluces se ponen en contra, pues eso se vería en el mapa. Con un no del País Vasco, no de Galicia, no.
queriendo tapar lo mismo que si se propusiera cualquier otra circunstancia, pues eso se vería en grande, con lo cual es difícil evadir esa Y realidad. en este sentido, yo también me pregunto si a día de hoy eliminar las autonomías favorecería la convivencia o la empeoraría muchísimo. Ese sería otro tema. O sea, es salvando muchas distancias, un poco como los problemas que están teniendo ahora en Irlanda del Norte con el Brexit. Sí, es O generar sea, volver a la inestabilidades. frontera favorece que la isla, que el conjunto de irlandeses, no irlandeses, estén mejor o estén peor. Pues esto es lo mismo. O sea, yo creo que realmente si tú amas España no como idea abstracta, sino como conjunto de personas, es una pregunta que deberías hacerte. Eh, eh, no sé si, no sé si nos estamos olvidando del tema de las lenguas, que Pues dale no a lo las quería lenguas. olvidar yo. Dale a las lenguas. Bueno, a ver, yo entiendo que es un tema sensible a muchos niveles y que no siempre se ha manejado con mano izquierda. Yo en ese sentido envidio muchísimo a los gallegos. O sea, los gallegos, sean de izquierdas o sean de derechas, hablan gallego. Y nadie percibe el gallego como una amenaza, como una agresión. Bueno, sí, seguramente habrá alguien que sí, ¿no? Pero hay gente muy especial en todos los lugares. Mm, Yo, sinceramente, aquí en Cataluña, creo que en la política lingüística en los últimos 20 años ha faltado un poquito de mano izquierda, ¿vale? Porque ha habido como todo un discurso de que las personas, por ejemplo, mi familia, yo nací aquí, mi familia es andaluza, empezó con un discurso de si os ha hecho el favor de enseñaros catalán. Yo creo que este tipo de expresiones de tal hay que eliminarlas. Y luego ya se entró en el en el esquema de si eres catalán, tienes que hablar catalán y además luego ya tienes que ser independentista. Desde este punto de vista, yo ya te digo, creo que ha faltado mano izquierda. La actual presidenta del Consell de la Llengua, que es un organismo oficial y que, por cierto, yo tuve el placer de ir a alguna de sus clases cuando hacía filología en Barcelona. Sí, además de Derecho hice Filología, que esto, si tus oyentes, si tus espectadores que no digan, ahora no hemos dicho antes que era jurista. Dice un poco que el tema de ideologizar el idioma al catalán le ha pasado una cierta factura. Pero en todo caso, a mí me cuesta entender el deseo que veo en ciertas partes del Estado de que los idiomas minoritarios desaparezcan. Me cuesta, de verdad me cuesta entenderlo, porque quiero decir, es un sistema de razonamiento por el cual, pues prácticamente, no sé, ¿qué salvamos? El castellano, el inglés, el y no sé, tampoco, porque claro, piensas el ruso, bueno, Rusia es muy grande, pero tiene más o menos los mismos habitantes que España, no tiene tantos hablantes el ruso. No sé, yo creo que hay muy poco amor por el idioma en general en España y por los idiomas en particular. Y no entiendo que el pedir, digamos, sobre todo si vas a trabajar en la administración de un territorio, se te incentive o incluso se te exija para determinados puestos conocer el idioma, que eso se perciba como una amenaza. O sea, por poner un ejemplo muy claro, yo creo que si tú eres médico en Cataluña, tienes que poder atender a tu paciente en los dos idiomas. Y ojo, yo que siempre me dicen que soy demasiado flexible con todo, yo creo que estaría bien darle a la gente un tiempo de adaptación. O sea, que no puedes llegar y pedir, oiga, usted de hoy para mañana tiene que hablar catalán. Bueno, intentemos destinarlo a una zona que no sea las más catalanohablantes, pero sí me parece un requisito de que si una persona está más cómoda en ese ambiente hablando en catalán, puede hacerlo sin problemas. No sé, en el País Vasco, lo de los tres itinerarios lingüísticos, ¿cómo os funciona o cómo lo vivís? Sí, hay cosas que he ido cayendo y reflexionando mientras ibas comentando. Y es cierto, hay cosas que son bastante curiosas.
como por ejemplo el hecho de que te digan que para ser un buen cirujano o un buen forense en el País Vasco no debería de ser más requisito que el castellano. O que, por ejemplo, en Navarra, para tener un puesto en la administración pública, pongan en valor el inglés como algo de buen agrado y como, bueno, como si es tocar la flauta o el silbo o el Mm. triangulito este para llamar a comer, al mismo nivel lo pones al euskera. Ciertamente hay ciudadanos con sus derechos, porque son los ciudadanos los que tienen derechos a hablar en el idioma que le dé la gana siempre que esté reconocido. Y el euskera está reconocido como idioma de Navarra y del País Vasco. Y por lo tanto ese ciudadano debería de poder recibir del médico una respuesta en el idioma con el que se está expresando. Pero es que es curioso también porque si viniera un médico top 37 estrellas Michelin de estos titulados por Oxford, Harvard y el MIT, tendría que estudiar castellano o saberlo y demostrar que sabe castellano para poder ejercer en Barcelona, Bilbao o Madrid. ¿Por qué este principio que Mm. se le aplica a alguien para poder tener la cercanía con el ciudadano no se le aplica a un idioma que es español? Porque decir español al castellano es excluyente. Es como decir al belga el francés. Y el flamenco no es un idioma belga. Y el suiza hablan italiano, hablan alemán, hablan francés. ¿Mm? Lo mismo que en Austria, que deben de hablar austriaco. No hablan alemán, pero tienen un estado aparte. Y nadie hoy, en su sano juicio, dice que Austria deba devolver a Alemania. Por lo tanto, los mismos que tampoco entienden que haya un idioma canadiense, en donde en cualquier provincia del Canadá una persona puede ir a pedir un formulario en francés y comunicarse a la administración en francés, sea del nivel que sea. Eso en España sería imposible, porque es muy jacobina. Está el principio de una sola administración, una sola lengua, un solo Estado, una sola religión. Esto parece que está olvidado, aunque quieren volver a ello, porque parece que el Ujú. Islam es un derribo innecesariamente obsesionado en algunas mentes. Parece que hay que volver a la captura del moro. Esto ya vendrá, pero lo de los idiomas sí lo tenemos encima de la mesa. ¿Por qué? Pues parecía que es sorprendente. A ver, si Yo estuve en Cataluña estuve en 2005, en la Navidad, y estuve en un encuentro de las YERC, de las comarcas gironinas. Y en ningún momento a mí me hicieron el favor de cambiar de idioma. En catalán, todo en catalán. Yo era el que tenía que entenderlo. Y estaba Pere Aragonés. Y estaba Oriol Junqueras en aquel encuentro. En el País Vasco no tenemos inmersión lingüística, tenemos modelos A, B, D. El modelo A es con el castellano en todo y el euskera como lengua extranjera. Ojo, el euskera como lengua extranjera. Vale, el B es bilingüe con mitad en castellano y mitad en euskera. El D es un como el A, pero al revés, donde el castellano es una lengua extranjera con sus no desaparece completamente. Tienes tus 2 horitas a la semana o las horas que sean, porque seguramente habrá cambiado y habrá evolucionado. Y luego tienes el modelo X, que es el modelo para los centros privados, absolutamente privados, tipo el Liceo Francés y todos estos, que tienen su régimen aparte. Evidentemente, en 2005 se estableció la idea de que el único medio, porque evidentemente todos estos instrumentos deben de servir para que al final de la educación obligatoria todas las personas tengan capacitación para utilizar las dos lenguas, que el objetivo debería ser ese, que la gente sepa leer, escribir, entenderse en castellano y en euskera. Ese debería ser el objetivo. Pues el único modelo que medianamente empezaba a cubrir ese espectro era el modelo D. Y sin hacer nada, sin obligar a nadie, la sociedad vasca, los padres, libremente, fueron evolucionando hacia el modelo D, sin presionarles. Y ahora no hay modelo A en el País Vasco, pero no porque la administración vasca haya dicho vamos a fumigarles, desaparezcan, ilegalicémosle. No, han desaparecido
por elección de los padres, lo cual evidentemente es ellos los que han decidido lo bueno para sus hijos. Pero es que es eso, a veces hay que dejar un poco de libertad. Libertad a los centros, libertad a los padres, pero es que lo que se suele decir es que los nacionalistas quieren imponer sus cosas, vale, y enfrente no quieren imponer nada. El nacionalismo español no quiere imponer la ausencia del euskera y del catalán y del gallego, porque en un lugar, como has dicho, Galicia, introdujeron la plataforma bilingüe en el sentido de que había demasiado gallego en la administración, demasiado gallego en las escuelas. Pero si todo está tranquilo, ¿para qué metes un asunto en el debate cuando las aguas están calmadas? Precisamente por eso, porque necesitaban un arranque, un agarre para un debate polarizando. ¿Y cómo polarizaban? Pues con algo que estaba calmado, introduciendo la zarpa. Y esas cosas son dañinas, son muy problemáticas, porque llevan a la gente a caminos que de otra manera pues no entrarían en ellos. Bueno, a ver, en el caso catalán yo sí que creo que, sobre todo a medida que hemos entrado en toda esta espiral de polarización, sí que la inmersión lingüística ha adquirido detractores. Quizás ahí entraríamos en esto que decías tú de la habilidad o no. A mí personalmente, esto que me has contado de que no se cambió el idioma para ti, no me gusta, te lo digo de corazón. Y me parece que algunas partes del catalanismo se escudan en que el castellano y el catalán son lenguas próximas, un poco como el portugués, el gallego, el italiano, ¿no? Que si te hablan despacito puedes entender el 70%. En cambio, en el País Vasco, si me voy y me hablas en euskera directamente, pues igual pillo el escarricasco y alguna cosita más, pero no mucho más. Si yo, por ejemplo, me voy a Japón, agradeceré que me contesten en inglés. En ese sentido, yo sí que creo que esto de te hablen en lo que te hablen, contesta en catalán. Yo tenía un profesor mío muy nacionalista, muy tal, que decía que si a él un japonés le preguntaba algo en las Ramblas en inglés, le contestaría en catalán. Y vale, a ver, vamos a coger también un poco de oxígeno. O sea, no hace falta que nos volvamos todos locos. Ahora bien, quitado esto, la parte de la cortesía, lo que te decía yo antes de si un español quiere venir a Cataluña, yo no veo mal, sobre todo si va a determinados puestos de trabajo, si va de cara al público, en la administración pública, yo ya lo veo más problemático, pero bueno, que se le dé un tiempo, y no hablo de semanas, te hablo de años, para que aprenda cómodamente el idioma. Ya está, no me parece que sea ningún disparate, incluso creo que puede ser más inteligente, más empático con la persona que llega aquí. Ahora, el argumento que a mí me preocupa es la idea de, bueno, hay una lengua franca, hay un idioma que todos hablamos y todos nos podemos comunicar en él, que los demás idiomas se mueran. Hombre, a mí realmente no sé, me parece que es muy de despreciar pues eso, la propia riqueza cultural de tu país. No sé, o sea, yo por ejemplo tengo claro que hoy día es casi impensable que el gobierno del Estado hiciera inversiones en sus partidas presupuestarias para promover, al menos por propia iniciativa, no sé si atenazándolo en los presupuestos cuando no hay mayoría, pero no veo, por ejemplo, un gobierno con mayoría absoluta que no necesitara a partidos de otros territorios concretos para llegar a esa mayoría absoluta, aprobando iniciativas para proteger a esas lenguas minoritarias. Y sinceramente es un problema que ahí sí que yo reconozco que en todo lo otro creo que al final es una cuestión de poner las verdades sobre la mesa, ¿no? Pues lo que te decía, no va a ser tan fácil acabar con las autonomías aunque te apetezca, no hay ningún tipo de trato de superioridad, de mejoría o privilegio para los vascos por el cupo,
Pero la falta de sensibilidad que hay a la pluralidad lingüística española a mí sí me preocupa. Y realmente te das cuenta de que gran parte de la población acoge con simpatía la idea de que los idiomas minoritarios se extingan. Y ahí sí que no tengo ni idea de cómo se puede Lo cual es curioso y cambiar paradójico. esto. Es paradójico porque la situación que ellos tratan de imponer a las lenguas en el Estado español es la que sufre el castellano en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que sucede es que el inglés hablante trata de imponer la unicidad en el inglés, desde la persuasión, desde el estigma, desde la beneficencia para con el inglés como un idioma que es culto, que es el que habla a todo el mundo, que es el que necesitas para el trabajo, es el que necesitas para socializar en el país, y hasta el punto de que la mayor parte de los hispanos entienden que para ser hispano no es necesario hablar castellano, lo cual es un contrasentido y algo absurdo, pero está frenando la progresión para que, si ahora hay 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, los descendientes, los herederos, los hijos y los nietos no tengan interés en aprender, usar y expandir el castellano en los Estados Unidos, con lo cual el castellano en Estados Unidos va a desaparecer. Paradójicamente, habrá muchos hispanos, pero que hablarán inglés. Y ese mecanismo deberían entenderlo cuando ellos tratan de hacer algo parecido a lo que están sufriendo los hispanos en castellano en Estados Unidos, en aplicación en España, con el catalán, con el gallego, con el euskera, con el aragonés, con el asturiano. Es que además, si esa lógica se acaba imponiendo, o sea, si al final la lengua más práctica es la que tiene más millones de hablantes, al final lo que te puedes encontrar pues es eso, no sé, que haya como un abandono en masa de cualquier idioma, pues que en este caso no sea el inglés o algún otro de los más mayoritarios, el castellano estaría entre ellos, pero no sé, o sea, a mí me parece que cuando un idioma desaparece es un evento bastante trágico. O sea, el caso quizás que hay mejor documentado en filosofía es la desaparición del dálmata, que es un idioma que se hablaba en el norte de Italia y en la zona de la Dalmacia croata actualmente, parecido al italiano, pero bastante diferente. O sea, el italiano, de hecho, no es un idioma tan cohesionado como a veces puede parecer, porque el italiano es una suma de 12 dialectos diferentes y sobre todo se acaba imponiendo la variante del lacio, ¿no? Pero el dálmata no era ni siquiera italiano, y en este caso tenemos conservadas grabaciones del último hablante de dálmata, el que quedó que ya solo él hablaba el idioma. Desde el punto de vista literario, de conservación del patrimonio colectivo y lingüístico, a mí es algo que me parece que debería despertar más sensibilidad, incluso aunque tú seas monolingüe. Y ya no te hablo de un monolingüismo castellano respecto a bilingüismo catalán, castellano, euskera o gallego, castellano, sino de cualquiera. O sea, yo las lenguas pequeñas parece razonable lo que dicen la ONU y otros organismos internacionales de que son un bien cultural a proteger. Porque además es que sobre todo es volviendo a esto de las contradicciones, gente que enarbola tanto el discurso identitario pues en este caso de una determinada identidad de comprender España, no entienda la importancia identitaria del idioma para otras comunidades que al final también son españoles en este momento. No solamente con el elemento identitario, sino también que una lengua es más allá de un vehículo de comunicación, es una interpretación del mundo que te rodea. Las palabras tienen un significado, tienen un elemento profundo que a veces se ha olvidado. Think, en inglés parece ser la traducción de cosa, pero también en inglés antiguo era asamblea, lo cual implica una serie de procesos mentales de la gente que quiso llamar de esa manera
a esa reunión de gentes. Esta visión más complementaria, más rica de las lenguas, choca con la paradoja de que pensemos que bueno, en las lenguas minoritarias, el euskera, el gallego, el catalán, el catalán, ¿cuántos nos hablan? ¿10 millones de catalanohablantes? En cuanto a Más o menos. Valencia, Cataluña, la Franja de Aragón y en el Sí, Estado sí, podría francés, en el ámbito del Rosellón, el Alger en Italia y las Baleares también. Por lo tanto, a veces se piensa, claro, como los vecinos son el castellano y el francés, que son dos grandes moles, pero en el mundo hablan 7.000 lenguas. Cierto es que para el final del siglo la mitad habrán desaparecido, lo cual es tristísimo, efectivamente, pero el euskera con 1 millón de hablantes y el catalán con 10 millones están entre los más hablados del mundo. Parece que se nos olvida. Y eso debería de reconocerse. Cierto es que está ensombrecido por el castellano y el francés, pero también el castellano tiene Bueno, es que si dialectos, comparas, como por has dicho el ejemplo, la italiano. situación con, no sé, el eslovaco, el esloveno, o sea, son lenguas mucho más minoritarias que el catalán y en algún caso me atrevería a decir también que del euskera. Te tendría que ir a mirar el número de hablantes totales. Y no, bueno, pues es eso, es un concepto, yo vuelvo un poco a lo que te decía antes también con el tema este de los privilegios, que creo que es una lectura que no es del todo inocente. O sea, no es este supuesto argumento de seamos prácticos, seamos tal, eh, no es tal, sino que cubre una serie de perjuicios. Porque, por ejemplo, cuando planteas, bueno, pero vamos a buscar una vía un poco, pues por ejemplo, esto que te digo, ¿vale? No pedimos usted que venga aquí ya hablando perfectamente el idioma, le damos a usted un tiempo para cogerlo. Eso muchas veces a las partes que defienden esta idea de España más homogénea, más tal, tampoco lo aceptarían como solución, porque al final, bajo este argumento, pues ya te digo, de supuesta practicidad, de utilitarismo, lo que se esconde es un perjuicio muy claro Sí, hacia la existencia de los idiomas. y ahí podría incidir una cosa, y es que la administración vasca se ha dejado no 5 años, sino incluso décadas para que puedan alcanzar la plaza de funcionario y ya actualmente se les ha dicho que si no han alcanzado esa condición, después de décadas de haberles dejado, décadas, no 5 años, no 7, no décadas de haberles dejado la oportunidad, se les ha dicho que se van a ir a la calle y están montando el pollo porque estamos siendo separatistas, racistas, xenófobos. Ese es el plan. Para algunos, no para todos, pero para algunos es ese. Es curioso, por ejemplo, cuando comparas esto con el modelo finés o finlandés, es decir, en Finlandia hay una minoría de la población que es sueca y cuando se independizaron bueno, no sé si exactamente en el mismo momento, pero vaya, poco después, el modelo es de total igualdad entre el sueco y el finlandés ahora mismo, siendo los hablantes suecos finlandeses poco más del 10% de la población. Parece ser que pesó mucho la sensibilidad finlandesa de haber estado bajo el yugo del Imperio ruso, de que el finés fuera un idioma de segunda, de tercera, de cuarta regional al lado del idioma ruso, que es el que había que hablar. Y bueno, te quiero decir, ¿es práctico que el 90% de un país se tenga que adaptar al 10%? Bueno, según lo mires, ahora mismo Sí. tienes a un país que cualquier finlandés puede viajar a Suecia y hablar en sueco. Por decirte algo, no sé, me parece muy práctico, Sí, no, sinceramente. no quisieron Y, reproducir, no quisieron reproducir los modelos que habían sufrido. exacto. Y luego hay otra cuestión que ya me gusta más destacarla a nivel filológico. Muchas veces se dice esto de eh, es que, claro, con el catalán y el vasco y el gallego se pierde el tiempo y podrían estar aprendiendo los niños más inglés o incluso otra lengua extranjera, que dices, vale, pues no sé, por ese criterio igual también se pierde el tiempo con el castellano y podrían estar aprendiendo solo inglés.
Sí. Pero hay una cosa que es un hecho, que está lingüísticamente demostrado, no es una opinión. Cuanto mejor conoce cada uno más idiomas, es decir, cuanto más conocimiento se tiene de la estructura de un idioma, más fácil resulta aprender lenguas extranjeras. Y, insisto, esto es algo que está muy corroborado y que en ese sentido, precisamente conocer dos idiomas bien, conocerlos a nivel no solo de hablar y escribir básico, sino tener un conocimiento gramatical del idioma, un conocimiento ortográfico, no solo no debería dificultar la adquisición de lenguas extranjeras, sino que como norma general debería facilitar ese proceso. Ejemplo práctico. El camino del castellano al portugués pasa por el gallego y así conoces tres idiomas. El camino del castellano al francés pasa por el catalán y así vuelves a conocer tres idiomas. Y es más, incluso va más allá, porque, por ejemplo, en el momento en que aprendes bien una lengua que es de otra familia lingüística, por ejemplo, una lengua germánica, te es más fácil automáticamente aprender más lenguas germánicas. En el momento en que aprendes catalán y castellano, te será más fácil aprender gallego y portugués, pero también italiano y rumano, o incluso francés, porque empezarás a ver que hay cosas de esos idiomas que se a uno de estos dos idiomas. Por ejemplo, la conjugación verbal catalana y los pronombres en catalán tienen mucho de francés, siguen mucho el modelo francés. Bueno, no es que lo sigan, es que son parecidos. Así que ahora parece que se hiciera aquí un corta y pega y no va por ahí. Es decir, cuantas tú más lenguas hablas, más diversidad de estructuras y de vocabulario conoces y más fácil te es aprender otros idiomas precisamente por eso, porque tendrás más riqueza de estructuras en tu cabeza. Por eso digo, o sea, el argumento práctico, utilitario, a mí no se me aguanta. Pero no sé, yo la verdad es que no. Para mí, ya te digo, lo que tú decías, ¿no? Que dentro de un siglo se van a haber extinguido bastantes lenguas minoritarias, no sabemos cuántas. Es triste que esto no remueva demasiadas conciencias y no haya. Ya no te hablo solo del catalán, del euskera o del gallego, o del asturiano, sino de que en general este tema no despierte sensibilidades de gran parte de la población. Es un problema acelerado y atávico del Estado español, esta idea importada de Francia, nuestra idea de una sola lengua para una sola administración, que está en el espíritu y la letra de la Constitución de Cádiz de 1812, que algunos dicen que es la primera constitución, ahí está el llamado Estatuto de Bayona de 1808, que es previo. Es algo que está en contra de la tradición española. El jacobinismo es contrario a la foralidad, entendido por ella no solamente el ámbito vasco. Los catalanes tenían foralidad, los aragoneses, Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares hasta el comienzo del siglo XVIII, pero con los decretos de nueva planta y la derrota del 11 de septiembre, pues parece que, bueno, se encontró un mapa en la biblioteca de Madrid referido a la década de los años 50, que hacía división entre la España auténtica, la España foral, la España asimilada y la España colonial. Bueno, será un pensamiento que estaba en la época de mediados del siglo XIX. Ahora pareciera que hay reminiscencias de esas circunstancias a la hora de pensar que hay un plus para el castellano y que debe primarse con respecto a todo lo demás. Pero eso no solamente es vinculado al idioma, sino también a los hechos jurídico-políticos y por lo tanto está esa idea que si Asturias tiene un reconocimiento oficial del asturiano que deba enseñarse en las escuelas, pareciera que a la mañana siguiente van a tener un partido nacionalista asturiano, van a tener su propio Lendakari Urkullu, van a reivindicar el cupo asturiano y que van a ponerse ahí en plan separatistas
simplemente por el hecho de reconocer que el asturiano existe, que la gente lo habla. Parece que es una cadena de sucesiones que está en la mente de algunos, una mente calenturiente y poco dada a las libertades que podría dar un pensamiento casual. Tiene bastante, como has dicho, de interesado. Sí, estoy, la verdad es que sí, estoy bastante de acuerdo. Además, por ejemplo, yo creo que si salimos quizás un poco del marco mental europeo, que tampoco haría falta, pues por ejemplo el caso de Bélgica, eh, el caso de Holanda, países que tienen lenguas minoritarias dentro, pero por ejemplo en Latinoamérica hay un proceso de recuperación de lenguas indígenas que no se está traduciendo en que nadie quiera restaurar el imperio inca ni el imperio azteca ni que México se vaya a romper por este motivo o Bolivia. O sea, yo creo que hay una asociación perversa entre eh, diferencias culturales, territoriales y sobre todo lingüísticas, y que eso es malo para la unidad de España. Y sinceramente es lo que tú dices, es un problema que además yo creo que mirando nuestra propia orografía, ya sin irnos ni a Latinoamérica ni a Europa, la empírica te demuestra que no es cierto. O sea, en País Vasco y en Cataluña y en cierta parte de la población navarra hay un sentimiento independentista, nacionalista, autonomista, como lo quieras llamar, muy arraigado, pero lo que decíamos antes, en Galicia, por ejemplo, la lengua está súper arraigada, es verdad que hay un sentimiento de autonomía gallega importante, pero independentismo gallego es una cosa tirando a simbólica, por ser amable, porque no son dos cosas que vayan paralelas. Es que probablemente el hecho de que en Cataluña y en País Vasco haya un sentimiento independentista fuerte venga de coordenadas diferentes a las del idioma. O dicho a la inversa, cuando Irlanda se separa por fin del Reino Unido, gente que hablara el gaélico quedaban cuatro. O sea, el gaélico tuvo que entrar en un proceso de repetición. Todos los irlandeses hablaban inglés. Es que es lo mismo, pero a la inversa. O sea, del mismo modo que hablar todos la misma lengua no es argumento suficiente para montar un Estado común, o de por sí no sirve para cohesionar un Estado que ya esté montado, tampoco el hecho de tener una lengua propia, estamos hablando del asturiano, yo te decía también lo del gallego, tiene por qué traducirse en que automáticamente ese territorio o esa parte de la población quiera extinguirse del Estado y que la unidad nacional esté en peligro. Es que ese argumento yo creo que cae por su propio peso, insisto, ante la experiencia, no ante especulaciones de ningún tipo, sino ante lo que hemos vivido en este país. Sí, por ejemplo, cuando Theodor Herzl y el movimiento sionista se planteó la creación del Estado de Israel, prácticamente en los mismos tiempos en los que tuvo presencia pública Sabino Arana, digamos que el hebreo no existía. Estaba muerto y enterrado, y a 50 metros bajo la tierra. Es el único caso de lengua muerta resucitada. Mm. Pero es eso, nadie ha dicho nada en contra del hebreo, sobre todo porque ahora es el idioma de un Estado. Cuando Sabino Arana vivió, pareciera que el euskera se lo inventó Sabino Arana y antes no había euskera. Esto se ha podido ver en foros, en redes sociales, que puedes escuchar y leer todas las cosas absolutamente increíbles. Lo mismo que evidentemente todos los idiomas, incluido el euskera, necesitan un euskera estándar, un idioma estandarizado, un ideal al que tender o del que recibir una cierta homogeneización, a pesar de que, como le pasa al catalán, que hay muchas películas y series que hablan un catalán que no se encuentra en ningún lado, pero es un catalán estándar para el ámbito audiovisual, pues evidentemente debe de existir ese hecho. Y en el año 1968 en Aránzazu se hizo ese marco del estándar del euskera.
Y se dice, es que también se inventaron el euskera en 1968. Hombre, no, se hizo, por ejemplo, en 1492, en la gramática de Nebrija, fijó unos estándares para el castellano, porque había muchos romances. O el alemán tiene el Plante Deutsch, que es el alemán estándar, porque si no, una persona de Baviera y de Austria no se entiende hablando con una de Bremen. O sea, por poner un ejemplo muy práctico, en Austria la patata no se llama Kartoffel, eso es el alemán del norte, se llama Eitafel, que se parecen como un huevo o una castaña de sonido. Todas las lenguas han tenido... De hecho, ahí yo también creo que una cosa que perjudica o favorece este mito de que creas un idioma, una variable estándar y es que has inventado un idioma, es que aquí durante mucho tiempo se dijo aquello de que el castellano correcto es el que se habla en Valladolid o en Salamanca, en Burgos. Y claro, no hubo ese proceso de creación de un castellano estándar, que eso también ha sido perjudicial. Pero decir, esto lo dijo Ortega Smith, ¿no? El último en la campaña electoral, de que el euskera lo inventaron, digo el último con cierto renombre, Sí. que lo inventaron, sí, es muy absurdo. Es muy amante de España. Por eso, con ironía digo. Pero no Sí, se le sí. señala de que usted está diciendo esto y usted odia a España. Porque está creyendo en una España que no existe y está completamente disociado de la España que existe realmente. Por lo tanto, usted es un traidor a España. Pero esto no se lo va a decir nadie. Lo que se llama la ucronía, la reconstrucción del pasado según tus propias fantasías e intereses de tal, o sea, bueno, evocar un pasado que no existe. También es fácil encontrarte el relato de que aquí hasta la Segunda República no hubo ningún problema territorial y que el problema territorial es poco menos, pues eso que decías tú antes de las autonomías, de los extraterrestres, pues que algo que trajeron el comunismo republicano de tal, y dices, bueno, pues será. O sea, el problema es que es muy difícil discutir con este tipo de discursos y llegar a un punto de consenso, porque directamente hay un debate sobre los hechos, sobre qué es la realidad y qué es la ficción, que es muy difícil de superar. Pues es un problema precisamente para la convivencia. Porque la Sí. convivencia, como decía al inicio, debe de ser un espacio de lo que nos une con nuestras diferencias individuales, que las tenemos, en diferentes comunidades que también existen, ya sea en lo social o en lo territorial, porque evidentemente hay diferencias. Y el día 28 es el Día del Orgullo y eso es una comunidad aparte. Hay gente que es heterosexual, hay gente que es bisexual, gay, lesbiana, vale. Son diferencias sociales. Luego hay territoriales de que una cosa son los del Bierzo, otra cosa son los murcianos, otra cosa... hay diferencias, pero siempre dentro de un marco común. A veces son leyes, a veces son regulaciones, a veces son idiomas, pero siempre tiene que haber un elemento que aglutine a ciertas mayorías para poder tener una convivencia. Y parece que están empeñados en romper todos y cada uno de los consensos por elementos partidistas, por simple y puramente obtener unos votos a corto plazo, ganar unas elecciones, ganar un prestigio. Y eso evidentemente es un riesgo enorme porque pones cosas trascendentes en juego por algo muy particular, a pesar de que lo revisten de cosas como épicas, heroicas. Hombre, no, esas cosas no se deberían de jugar. Bueno, a mí me fascina y yo casi creo que deberíamos terminar, que llevamos 1 hora y media y no sé si nos vamos a hacer pesados, pero me fascina esta forma cutre de evocar la reconquista de ahora mismo. Y yo no tengo ningún problema en llamarle reconquista, porque además es la denominación que se ha hecho históricamente y creo que es la que mejor se... Pero plantearse que un periodo de 4 siglos y medio o 5 siglos casi, según desde cuando empieces a contar,
8. No, bueno, yo quiero de que la cosa empieza en Covadonga y yo empezaría a contar Ya un no. poco después en la Reconquista Ya como, no. como, No, no te como... lo ponen en Sí, sí, Covadonga. sí, Te lo meten en el sí. 711 hasta el 1492. 8 siglos. Mm, vale, sí, 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 no, no, yo ya te digo, yo creo que la Reconquista empezaría más bien en el 800 largo, que es cuando empieza a haber algún tipo de movimiento real. Pero plantearlo como una serie de batallas heroicas contra el enemigo musulmán, pues a ver, es un periodo larguísimo, de más de medio milenio, en el que hay todo tipo de interacciones, periodos de pausa, periodos de reversión en favor de una parte de los reinos peninsulares, en favor de los territorios, primero de Al-Ándalus y luego de lo que viene después. Y es esto, pues es una forma un poco frívola de recrear la historia y sobre todo yo, perdón que insista tanto en esto, pero creo que no es una cuestión de pura ignorancia o no es una cuestión de estar equivocado, que cualquiera lo puede estar en un momento, sino que creo que realmente es un diseño adulterado deliberadamente para servir a unos fines. Es decir, en Y en este resumen caso, es, que el asunto es el de la construcción del relato, mm, de cómo construyes el relato del pasado, del presente, de las lenguas, de todo para hacer un paquete que la gente te lo vaya a comprar. a mí en ese sentido, y ahora ya sí que me saldría completamente de lo que hablamos, pero me fascina cómo la ultraderecha proyecta en los demás en realidad lo que es su propio modus operandi, ¿no? Un poco esta idea de, bueno, pues si hay más sensibilidad hacia los derechos LGTBI o hacia o la mujer ha abandonado el rol tradicional de ama de casa, es porque ha habido movimientos estratégicos de conspiranoia, la fundación George Soros, el señor George Soros debe ser Dios porque puede hacer todo, cuando en realidad, mira, creo que es una fundación bastante transparente, por no decirte las más transparentes del mundo, que te dicen que ha invertido, en que no ha invertido, apuesta por una serie de políticas, pero porque hay un tejido social allí donde ya hay una sensibilidad previa. Y en cambio ves que lejos de haber una reescritura histórica desde las sensibilidades de las que ellos abjuran, sean territoriales, sean de orientación sexual, sí que son ellos los que hacen este proceso de reconstruir la historia, reconstruir el relato de abajo. Y sí que se mueven en unos patrones que a mí sí me parecen un poco más de, no sé si de conspiranoia o de conspiración directamente. Sí, al fin y al cabo, cuando hablan de Open Society, George Soros y todo lo demás, ninguno se ha leído La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, que es una recomendación que hago desde todos aquellos que tengan espumarajos en la boca cuando hable alguien de Soros aquí y allá. Simplemente vayan a buscar La sociedad abierta y sus enemigos, libro de Karl Popper, lo lean y a ver si ahí está hablando de las mismas cosas que la conspiración de no sé qué, el aeropuerto de Denver, la Agenda 2030 y todo esto que parece que es una sociedad de Bilderberg con la trilateral y todo esto. Las cosas en general suelen ser más sencillas. Al fin y al cabo, la historia de la humanidad suele ser una lucha entre los que quieren la opresión y los que quieren más libertad y al fin y al cabo la sociedad de George Soros lo que quiere es frenar la posibilidad de totalitarismos, como se puede infiltrar en Hungría, han intentado con Polonia, en Rusia están asentadísimos, o en Irán, o en Erdogan con Turquía, donde la grandeza del imperio es lo importante para las políticas, dando igual la ciudadanía. Los ciudadanos que se mueran, que roben, que maten, que hagan lo que quieran, pero siempre la grandeza del imperio. Y eso va en contra de los valores europeos, va en contra de la libertad, va en contra de la democracia. Por eso la gente se pone un poco de uñas en las instituciones europeas a favor de los planteamientos de esto que se llama agenda globalista en contra de esta gente que se llama nacionalista
mal, porque nacionalismos hay muchos, como socialismos hay muchos, liberalismos hay varios, reduccionismos y todas estas cosas pues son muy contrarias a pesar de que tienen compradores en el mercado de la ciudadanía. Bueno, si te parece lo dejamos aquí. Ha sido un placer por mi parte. Sí, Repetimos en algún momento, si quieres, a lo largo del verano, cuando vuelva a haber algún tema que creas que pueda aportar. sí, ha sido interesante el poder contar contigo en este conversatorio y a los que hayan llegado hasta aquí agradecerles la atención. Pueden dejar los comentarios, todos los que quieran. Así pues, moltes gracias, es que ricasco y hasta la próxima. Hasta la próxima.